pueblo de más al norte, Manuel Spataris y Janina López conversan y comparten sus lecturas de libros que invitan a conocer y disfrutar el universo literario de los herederos de las sagas vikingas. Bienvenida y bienvenido a este viaje por Letras Nórdicas, el podcast que te acerca al placer de leer literatura escandinava. Asle es un pintor ya viejo que vive solo en Dilja, al norte de Björgvin, es decir, en las afueras de Bergen. Como siempre, está preparando sus cuadros para una exposición en la Galería Beyer. Su esposa Alice ha muerto. Frente a su casa vive su vecino Osleik, un pescador de quien cada Navidad recibe pescado seco, bacalao, y chuletas de cordero saladas. Asle tiene además otro amigo que también se llama Asle. Cuando el Asle narrador va de regreso a casa tras una visita a la galería, piensa que sería oportuno visitar a su amigo, el otro Asle, y lo encuentra tirado en la nieve, evidentemente afectado por el abuso de alcohol y por lo que este Asle amigo debió ser ingresado al hospital. Asle, el narrador, se preocupa por su amigo ahora hospitalizado, cuida a su perro y conduce de ida y vuelta a Björgvin por carreteras cubiertas de nieve para poder ayudarlo. Hay vidas en juego y resulta que no es la primera vez que esto ocurre en la vida de Asle. En la novela El otro nombre del noruego Premio Nobel 2023 Jon Fosse, los dos Asle tienen la misma coleta, el mismo abrigo negro y el mismo bolso de cuero. Como el narrador, el otro Asle también vive en Björgvin y también es pintor. ¿Es Asle otra persona o más de una persona? ¿O son los dos Asle la misma persona? ¿Y qué rol juega en su vida su amigo Osleik, el fiordo, la montaña, el alcohol, la pinnekjøtt, el pan con cebolla, la religión y la muerte? El otro nombre de Jon Fosse en nuestro primer episodio de Letras Nórdicas. Presento a mi compañero de conversación, Manuel Spataris. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Janina, muy bien. A ver si le entramos con contarle a nuestros auditores primero qué es la pinnekjøtt, ¿te parece? Sí, ¿por qué no? Bueno, la pinnekjøtt es un plato navideño, es una carne salada, a veces ahumada también, que se hace de cordero y bueno, se deja remojando y después se hace al vapor y se sirve para la Navidad. Muy rica, muy buena. Si te gusta el cordero, claro, y si comes carne. Claro, es una comida tradicional del suroeste noruego. Sí, del suroeste, del oeste noruego, de ahí de los fiordos esos que son tan bonitos que aparecen en las postales, ahí comen pinnekjøtt para Navidad. Ya, esas postales como las pinturas de nuestro personaje y donde vive el autor también, ¿no? Sí, claro. Justamente es ahí donde se desarrolla esta historia, digamos, tan mística, ¿no? Tan reducida, quizás podría decir yo, en estos fiordos fantásticos de Noruega. Una historia que trata de tal vez nada que no sea cotidiano, que no dice mucho y dice todo al mismo tiempo. O sea, nos va mostrando todo el rato de que quizás existan dos vidas paralelas en el libro, quizás existan dos Asles, no sabemos, o sea, no nos damos, o sea, intuimos, se podría decir, intuimos que a lo mejor son dos, pero tampoco son dos y van pasando cosas en un universo un poquito mágico, diría yo también, ¿no? Sí, cómo hacer tanta magia de situaciones tan, además, porque cada uno de ellos vive situaciones muy, digamos, comunes, ¿no? Para mucha gente, o por lo menos para mucha gente en este país. Sí, son vidas comunes, pero también son, o sea, citando quizás a uno de los nuestros, serían, digamos, un sendero que se bifurca y por donde se va la vida del uno y después la vida del otro, y de una u otra manera se encuentran esas vidas, ¿no? Justamente en esta historia.
Y sí, yo estaba pensando, Manuel, que también interesante que digamos que este es el primer libro, la primera novela de una septología. Sí. De John Fosse, o sea, de 7 novelas. Sí, claro. O sea, no es común tampoco que se hagan septologías, ¿no? Yo creo que también, o sea, aquí todo tiene su significado, ¿no? Hay una especie de magia también en los números, en las figuras, en el cuento te vas dando cuenta un poco de eso, en los caminos. Mucho misticismo también en el libro. Un misticismo quizás simple, pero también así muy, muy nórdico, muy interesante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, en esta primera novela observamos que lo que hace es presentar de alguna manera a los personajes, ¿no? Uh-huh. Estos 12 Asle, donde uno es el narrador, como decíamos al comienzo, miembros de su familia, vecinos, personas que aparecen y desaparecen de su vista. Sí. Y de su vida. Sí. Y bueno, lo que decías, ¿no? Va desarrollando como la idea de aquí podríamos decir que de 2 o de muchos mundos paralelos. Sí, bueno, ahora habría que leerse el resto de los libros a ver qué pasa ahí también, ¿no? Son sorpresas, pero todos se introducen, o sea, nos introducen también a la literatura por intermedio de una figura muy interesante, ¿no? El libro primero, el libro segundo comienzan casi igual. Sí, eso es muy interesante. Claro. Ya vamos a ir hablando poco a poco más del estilo. Sí. Bueno, si no hay una sola versión del mundo, tampoco hay una sola versión de nosotros mismos. Yo creo que un poco ese es el fundamento, ¿no? El hueso, la médula del hueso que él quiere tocar, digamos, ¿no? Sí, claro. O sea, nos lleva a grandes ideas, ¿no? Grandes pensamientos. Aquí se pueden sacar rayas para la biología, para la literatura, para el teatro, que también es algo muy, muy de John Fosse también, si hablamos un poquito de él después. Y estas diferentes posibilidades que existen en la vida de una persona lo hace muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Es quizás uno de los libros más que me han dejado más pensando que he leído en noruego. Porque no es solamente una historia, o sea, no es solamente una historia, no es una historia buena, no es una historia bien escrita, sino tiene, digamos, un contenido más profundo, ¿no? O sea, te lleva, digamos, por senderos que a lo mejor, por lo menos yo no he caminado. Pero yo creo que estamos de acuerdo en que sí es una historia muy bien escrita. No, de que sí, o sea, lo es. Sí. Pero al mismo tiempo, o sea, es como que te despierta otra cosa, ¿no? Claro, va más allá. Sí, va más allá. Es un maestro, el señor Fosse. Definitivamente. Bueno, sin ningún afán de contar toda la historia, pero podemos dar algunas pistas porque la idea es que nuestros auditores sean los lectores de los libros que nosotros hemos leído y de los que vamos conversando. Sí. La idea es entusiasmarlo, compartir con ellos. Decir, ¿no?, que este Asle narrador es un señor, ya sabemos que es pintor, ya sabemos que se junta con re poca gente. Sí. Pero que visita a un Asle igual a él en su presente, pero también visita a una pareja en un parque infantil donde hay un Asle joven muy parecido a él. Claro. Como que el pasado se mete de repente en la vida de Asle. Y él, o sea, en el libro él lo ve, ¿no? Él ve lo que está pasando, ¿no? Y se ve así, quizás entre comillas, a sí mismo, o quizás al otro Asle, o quizás al que precedió a los dos, no sabemos. No sabemos, claro, ¿no? Y tiene esa virtud, ¿no? De que va y vuelve. O sea, no es solo que existan probablemente varias versiones de uno mismo, sino que también varios tiempos al mismo tiempo. Sí. O sea, esa posibilidad de ir y venir, volver a venir, etc. Esa posibilidad físico-cuántica, diría yo, de que el pasado existe junto con el presente y el futuro también, ¿no? Porque se van viendo las cosas que a lo mejor podrían pasar después, ¿no?
Sí. Claro, y todo se entrelaza, ¿no? O sea, todo se entrelaza con pequeños detalles, con pequeñas descripciones. Es re fascinante, ¿no? Que como dices tú, con pequeñas descripciones te va dando, te va quedando claro que es pintor. Una, porque sabe mucho de arte. Sí, sabe muchísimo de arte. Y el personaje, por lo tanto también el autor, Sí. pero sabe mucho de arte este Asle, pero además te va pintando, o sea, como que escribe una pintura, ¿no? Porque yo conozco la zona. En mi versión noruega yo provengo de la misma zona que Jon Fosse, Ya. Hardanger. Sí. Y bueno, en la medida que lo iba leyendo, yo iba viendo el paisaje, Claro. ¿no? Es increíble, yo iba viendo los fiordos, iba viendo el ferry, el barquito que te lleva y te trae como un transporte común y corriente. Claro. Ves las montañas y ves las personas, ¿no? Esa soledad en la que viven, porque cuando tú te adentras en los fiordos del suroeste noruego, te encuentras, por ejemplo, montañas donde hay 2 casas. Y ese es el vecindario. Y ahí vive Asle y Asle. Y ahí viven Asle y Asle, claro, genial. Así que de alguna manera, como conversábamos con anterioridad nosotros dos, tú me decías una cosa que yo encuentro muy asertiva acá, que lo que este Asle narrador lleva adelante es un escrutinio de la realidad que lo circunda, ¿no? Que es limitada y al mismo tiempo ilimitada. O sea, todo esto es genial, ¿no? Porque es todo y nada, nada y todo. Todo es pequeño, pero todo es grande. Todo es el universo, pero todo es específico. O sea, sí, abarca absolutamente todas las posibilidades. Es interesante cómo comienza. O sea, nos abre el libro. Son 2 líneas que se cruzan. O sea, ese es el cuadro que empieza a describir, ¿no? Y él lo está mirando. Ah, y lo describe nomás. Dice, Claro. aquí tengo un cuadro con 2 líneas, una marrón y una morada o lila, violeta, como lo queramos llamar. Sí, claro. cierto. Y están pintados con pastosos. Incluso pone la palabra que es la misma en noruego, la pastos, que es Claro. que son esas pinceladas gruesas, ¿no? Y las dos se cruzan y después vuelve también esa figura, como la cruz de San Andrés, que él la nombra en el libro y la nombra también otras personas. O sea, hay como llaves que nos van abriendo un poco la forma de entender lo que en realidad está pasando en el libro, ¿no? O sea, la descripción de las rayas es quizás la descripción de las vidas de las 2 personas. Porque Claro. tenemos a uno, el Asle, que es pintor, que dejó el copete. que dejó el copete, de tomar alcohol. dejó de tomar, Dejó de fumar. Dejó de fumar, que ora. Además, reza mucho, se ha vuelto muy católico. Además, vuelto que muy católico. Es muy curioso porque este es un país protestante. Claro, él reza y reza en diferentes idiomas, digamos. Para él, digamos, hay una liturgia que él tiene cuando reza, ¿no? Y el otro que no le interesa nada, que está ahí con su perro. Y alcoholizado total. Alcoholizado, que se para del sofá para ir a servirse un trago y se vuelve a sentar y se olvida darle comida al perro. Entonces, o sea, son 2 vidas, pero los 2 son pintores, los 2 tienen coleta, los 2 andan con su abrigo negro, su bolso marrón de cuero. Son muy parecidos, pero 2 vidas que se bifurcan. Se bifurcan y tienen sus puntos de encuentro porque el uno se preocupa mucho del otro, ¿no? Son amigos. Son amigos. Son amigos. Y se reconocen y se saben también, ¿no? O sea, el Asle, yo creo, el Asle que es bueno para el copete, también, o sea, le conoce el pasado al otro Asle. Sí, hay una escena muy buena, un diálogo entre ellos 2 maravilloso, Sí. donde como que lo quiere incitar a tomar, a volver a tomar alcohol, ¿no? Donde Claro, le claro. explica que no, que él va a tomar un cafecito con leche, ¿no? Sí, no quiere tomar más. No, claro. Entonces, podemos de alguna manera decir que es una historia que nos abre la puerta de un mundo sencillo y a la vez complejo, ¿no? Que es un poco la manera de ser de los nórdicos. Sí, claro, y bueno, no es una historia, digamos, con muchos personajes. Cuando hablamos de ciudad, hablamos de un bar,
la galería. Sí. O sea, no se minimalista, nota. Muy minimalista, no se nota esta jungla urbana. Se habla, él usa la palabra, dice Björkvin. Claro, sepa Moya dónde está Björkvin si claro. uno no es de por ahí. No, claro, ¿no? Pero él es el antiguo nombre de Bergen, ¿no? Así se le decía Bergen antes, ¿no? Quizás, porque bueno, él también escribe en otro idioma, ¿no? O sea, escribe en noruego, eso quizás. Tenemos que decirlo, claro. Sí, tenemos que decirlo. Quizás dilo tú. Bueno, hay dos lenguas, digamos, oficiales en este país que no es que sean muy distintas, pero una de ellas es conocida en español como neonoruego, ¿no? Que es la lengua que nace con el romanticismo nacional. Sí. ¿No? Una vez que se independiza este país de los daneses y de los suecos, hay un señor iluminado, que no me acuerdo cómo se llama. Se llama Ivar Aasen. Que empieza a reunir distintas formas de hablar del campesinado noruego, fundamentalmente, claro. ¿No? Claro. Y entonces con eso elabora como el neo-noruego, porque si no el otro es el que se ha heredado del danés como idioma. Que es el danés escrito, por decirlo así. Claro. Pero bueno, el neo-noruego también es legítimo en escritura, digamos. Se puede escribir Se puede escribir, claro. Pero o sea, interesante, me gustaría decirlo también, ¿no? De que aquí en Noruega la geografía es una geografía muy, muy accidentada y viven dos personas en una pequeña caleta, por decirlo ahí, y después, digamos, tenía que ir en bote para llegar al otro pueblo, claro, y te demoraba mucho tiempo. Entonces la gente tenían, o sea, idiomas casi diferentes, ¿no? Dialectos diferentes de lo mismo. Sí. Y este caballero se va recorriendo Noruega haciendo unas... Y junta todo esto y hace una mezcolanza y crea, digamos, un idioma escrito que le puso neo-noruego y que ahora se enseña en las escuelas aquí, hay que aprendérselo. Se enseña en las escuelas y tenemos premios Nobel que hablan y escriben en esa lengua. Es un detalle interesante, ¿no? Es un detalle interesante, es la lengua que habla John Fosse y evidentemente la lengua que hablan los dos Asle. Sí, no, y lo que es muy interesante también es que a pesar de que Noruega es un país tan chico, o sea, un país con 5 millones de personas, 6 millones, igual, o sea, hay mucha diversidad, o sea, porque aquí no solamente se habla eso, también hay lenguas originarias, de pueblos originarios, claro. O sea, la cultura aquí de todas maneras es muy rica, ¿no? Y John Fosse, él rescata... o sea, su libro es muy, muy cultural, diría yo, ¿no? Nos muestra mucho de Noruega. Y a través de episodios súper cotidianos. Eso es, digamos, lo que lo hace tan inmenso a él como escritor, ¿no? Porque llegamos a conocer cómo se vive en los fiordos, lo que se come, ¿no? Y por qué se come eso y no otra cosa, por qué se transportan o de qué manera se transportan de un lado a otro, leyendo todos los episodios que él va describiendo, ¿no? Uh-huh. Sí. Habíamos pensado en ver algunas citas. Uh-huh. Dale, Manuel, a ver. Y veo que no tardaré en pasar por delante del bloque en el que vive Asle en Skutevika. Está a la orilla del mar y tiene un pequeño muelle delante. Pienso, y veo a Asle tirado en el sofá, temblando. Le tiembla el cuerpo entero y Asle se pregunta si el temblor no va a parar ya, y piensa que anoche se echó a dormir en el sofá porque le faltaron las fuerzas para levantarse, de vestirse e irse a la cama, y ni siquiera tuvo fuerzas para sacar al perro, Brage, de modo que debe de estar muy necesitado, piensa, y no puede seguir temblando así, porque le tiembla el cuerpo entero, y no solo las manos, piensa Asle, y piensa que tiene que levantarse, ir a la cocina y tomar un trago de aguardiente para calmar los temblores, porque anoche ni se desvistió ni se fue a la cama. No, se quedó en el sofá y ahí durmió la mona, piensa, y ahora está aquí mirando al vacío y su cuerpo no deja de temblar, piensa. Y todo es, bueno, ¿qué es? Un vacío, una nada, una distancia. Sí, quizá una distancia, piensa, y tiene que tomar ya algo de aguardiente para calmar un poco los temblores, piensa Asle. Genial, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, bueno,
ahí vamos viendo, vamos sabiendo de a poco cuál es la realidad del Asle no rehabilitado, el que se quedó pegado en el aguardiente. No, y él lo mira desde la ventana y se imagina todo eso. O sea, él sabe muy bien cómo es esa realidad, ¿no? O sea, Lo pinta. Claro, lo pinta demasiado bien. Quizás, no, o sea, podríamos decir, quizás con un poco de prejuicio, porque él no sabe, pero se lo imagina. Y se lo imagina de tal manera de que sabe. No sabe, pero sabe. O sea, aquí cuando hablamos de John Fosse siempre las cosas son y no son. Exacto. Sí. Es esa cruza formidable, ¿no? Esas dos rayas que se cruzan, ¿no? Y que se juntan en el medio, y ahí es donde pasa. Justamente ahí es donde pasa. Incluso podemos decir que la pregunta, por así decirlo, existencial que nos va planteando es ¿quién está más mal, no? Si el Asle narrador, el que se rehabilitó, el que ya no toma, el que ya no fuma, o el que permaneció alcoholizado y ya está hospitalizado porque ya no da más de daño, de alicaído que anda. La pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿cuál de los dos está más mal? ¿El narrador o el otro? Sí, no, yo creo que, bueno, el narrador está como un poquito inseguro, ¿no? Claro. Porque él es también el que está, o sea, él se mantiene creyendo en Dios. Sí. Se mantiene creyendo en Dios. Y sin embargo hay párrafos por ahí donde también lo duda. También piensa que estará bien o no estará bien. ¿Habrá una tentación aquí, digamos, en el libro que habrá que buscarla, que uno la busca? O sea, hay unas escenas también en donde, digamos, esos recuerdos quizás un poco lujuriosos también van llegando, ¿no? O sea, se va armando en la cabeza este rompecabezas que primero te tiran y después si lo empezáis a conversar, a hablar, a pensarlo, se te va armando en la cabeza una historia mucho más compleja de lo que parece. ¿Verdad? Lo dejamos como pregunta abierta. Sí, podría ser para los lectores, ¿no? Porque, para los lectores. Sí, claro. Y sí sabemos, yo creo que es una historia en la que convergen y divergen una infinidad de historias. Sí, no. Aquí hay mucho... o sea, cada historia está pintada, digamos, podemos usar ese verbo, Janina, está pintada. O sea, cada personaje está pintado de tal manera de que solo te están contando algo. Y son reconocibles también, ¿no? O sea, muy arquetípicos, podría decir. Bastante. El Oslake, por ejemplo, para mí, yo creo que yo lo conozco personalmente. Claro, sí. El vecino, ¿no? Sí, uno piensa y también se imagina, ¿no? Este nórdico, digamos, arquetípico de la nieve, que vive en una cabaña. Claro. Y que en realidad... La relación que tienen con la naturaleza, no menos, ¿no? Que es muy sólida, muy profunda. Es muy profunda porque también es un país sumamente moderno, ¿no? O sea, tú pensáis, digamos, aquí, ¿cómo van a estar tan conectados con la naturaleza si andan todos en Tesla, digamos, tienen la tremenda infraestructura, es un país, digamos, con mucho pondus moderno. Y sin embargo tienes a gente como Oslake que con cueva ha salido del pueblito, ¿no? Sí, claro. Porque creo que no conoce ni Bergen. No sé. Ahí vamos a ver, hay que leerlo y averiguarlo. Claro. Manuel, ¿qué te parece si conversamos un poquito ya ahora del estilo, de la pluma ¿Cómo no? de John Fosse? Sí, por supuesto. Mira, una de las cuestiones que a mí más me impactó es ni más ni menos que uno podría decir la primera línea, no, la primera letra. Y te pediría que leyeras, no sé, tal vez las 2 o 3 primeras líneas, porque lo más sorprendente y lo más brillante que hace a lo que se llama comienzo del comienzo del comienzo es que empieza con una conjunción. Sí. Mira, ¿no? ahí va, mira. Dale. Y me veo de pie, mirando el cuadro con las 2 rayas, una morada y una marrón, que se cruzan en el medio, un cuadro alargado, y veo que he trazado las rayas despacio y con un óleo espeso, y se ha corrido, y donde se cruza la línea marrón y morada, el color ha producido una bella mezcla que corre hacia abajo, y pienso que esto no es un cuadro, pero que al mismo tiempo el cuadro es como debe ser. Está terminado.
No cabe hacer más, pienso, y tengo que apartarlo. No quiero tenerlo más en el caballete. No quiero seguir mirándolo, pienso. Y pienso que hoy es lunes y que tengo que dejar el cuadro con los otros cuadros en los que estoy trabajando, pero que aún no he terminado. Los que tengo colocados con el bastidores afuera, entre la puerta de la alcoba y la de la entrada, debajo del gancho del que cuelga el bolso marrón de cuero, ese en el que guardo el lápiz y el cuaderno de bocetos, y luego miro las 2 filas de cuadros terminados que tengo apoyados contra la pared junto a la puerta de la cocina. Tengo terminado alrededor de una decena de cuadros grandes, además de 4 o 5 pequeños, algo así. En total son 14 cuadros y los tengo colocados en 2 filas juntas a la puerta de la cocina, porque dentro de poco tendré una exposición. Ya. Perfecto. ¿Sabes por qué no paraba? Porque no hay punto. Interesante. Difícil parar porque no había punto. Y empieza con I, ¿no? Sí. Conversábamos también previo a este episodio, en donde tú me decías, Manuel, que tú consideras el estilo de Fosse una caja de caramelos súper exquisitos. Sí. ¿Qué tal si ahondas un poquito en eso? ¿Por qué es una caja de caramelos súper exquisitos, piensas tú? A ver, bueno, aquí es una historia que sigue. Y sigue, y sigue, y sigue. Empezamos con lo que está pasando y sigue. Es una historia sin tiempo. Lo que pasa ahí, el tipo no usa puntos casi. Claro. No hay... Ahí está la primera parte, la segunda parte. No hay capítulos. Es una historia muy sencilla. Tan sencilla que... O sea, yo te la podría dibujar. Un niño la podría dibujar. Hacer la historia dibujada en una pared. Claro. Y decirle, esto pasó... Y él se acordó de esto y pasó acá. Pero al mismo tiempo, en esa sencillez, te está entregando todo, ¿no? O sea, él tiene que, disculpa, pero como que pasa con la pintura también, ¿no? Sí, sí, que uno sí. ve una primera cuestión, pero después puede ver muchas cosas más. Sí. Lo que hace él es que con esto... con Osley, con Asle, con la Guru, con la gente, digamos, que aparece, que son muy icónicos, te cuenta toda la historia de la vida. Claro. Lo logra hacer. Y eso, para mí, es... O sea, en realidad no sé cómo lo logrará, porque lo hace de tal manera, contando cosas tan cotidianas, y con un control total también de lo que está, o sea, de lo que va a pasar más adelante, porque las cosas, digamos, van repercutiendo, ¿no? Está muy, muy pensado. El estilo es muy fino. Repercuten y se repiten, o sea, tiene la habilidad de repetir infinitas veces en toda la novela los mismos episodios, las mismas escenas, y sin embargo funcionan. O sea, son cuestiones muy arriesgadas, ¿no? Empezar una novela con la palabra y, luego repetir escenas una y otra vez, que es una repetición que no es repetición, porque no son idénticas. Ese es el gran detalle. Hemos hablado de esto antes nosotros, sí, Janina, tú sabes. El pequeño gran detalle es que se repite, pero no se repite en realidad. Las repeticiones de lo mismo, pero no es lo mismo lo que se repite, Nunca pero es muy va a ser parecido, lo mismo, claro. Y eso es, bueno, eso es filosofía pura. Ah, exacto. Sí, eso ¿no? es posmodernismo. De verdad que sí, que tenemos ahí una cosa muy interesante. Además hay mucha musicalidad en la pluma de Fosse, ¿no? Una cuestión que a mí personalmente me llama la atención es, yo leí, por ejemplo, en una página como 12 veces la palabra pienso. O sea, en la misma página. Él repite mucho, crea una especie de letanía, ¿no? Él va... el repetir, te repite, te va metiendo, digamos, en un movimiento, ¿no? En una especie de plegaria también, ¿no? O sea, hay una mantra que se va repitiendo, y pienso, y subo, y bajo, y pienso, Y pienso que piensa. Y pienso que se equivocaron los... Tú sabes que John Fosse llevó sus libros a una editorial y dijeron, no, pero
tú tienes un problema, o sea, tú repites mucho. Entonces no se lo publicaron. Suele ocurrir. Claro, no se lo publicaron, pero la repetición es parte de su estilo, ¿no? O sea, claro. La repetición es el libro, es el hazle que se repite. Claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo. O sea, si no se repitiera, no hay libro. No hay libro. ¿Vas a leer un poquito ahora? ¿No? Quería, mira, a propósito de musicalidad en la novela, me gustaría leer, hay una escena donde él ve a un, probablemente Asle, joven, en un parque con la novia. Sí, en ese tiempo, la novia. Es una escena muy linda porque él describe incesantemente la escena de donde ella se está columpiando. Sí. ¿No? Y él es como un mirón ahí, ¿no? O sea, él está ahí, el Asle narrador, mirándolo todo. Incluso él duda si meterse en la conversación, meterse, digamos, a hablar con ellos o no. ¿Y qué es lo que está viendo? Porque él sabe lo que está viendo, pero lo ve y lo verá. Bueno, léelo, porque después está muy bueno. No vamos a leer naturalmente toda la escena, pero parte de ella solo para ver esto de la música, del ritmo, ¿no? Uh-huh. Aquí habla ella, digamos, la chica que se está columpiando, que dice: vuelvo a ser una niña cuando vuelo en movimiento, como en el columpio, y cuando cuelgo libre en el aire, como ahora, dice ella. A todos los niños les gusta estar en el aire, dice, y a todos los niños adultos, dice él. Sí, quizá, dice ella, al menos a nosotros, dice él, al menos ahora, dice, pero estamos diciendo muchas tonterías, dice ella, casi me da vergüenza, dice, y él se da impulso y sube en el aire, y ella baja hacia el suelo, y ahora ella se da impulso y sube en el aire, y él baja al suelo. A todo el mundo le gusta volar, dice él, y llega al suelo y se da impulso, y estar en movimientos regulares, dice él, y ella baja hacia el suelo y lo toca y se da impulso, como la respiración, dice él, y baja hacia el suelo y se da impulso, y como los latidos del corazón, dice ella, y baja hacia el suelo y se da impulso. Y sigue, ¿eh? Vamos a parar ahí, pero sigue, ¿no? O sea, él nos cuenta que ella dice y que él dice, ¿no? Sí, y mete la poesía. No, total. Y sin ninguna palabra pomposa, ¿no? Sin nada súper rebuscado, ¿no? Bueno, como que nos vamos acercando un poco al final de este episodio. No sé si te quedan cosas en el tintero, Manuel, cosas que quisieras agregar sobre el estilo de nuestro autor. No, o sea, no tanto, ¿no? Quizás me gustaría decir una cosa que, bueno, estamos recién empezando. Uh-huh. Este es nuestro primer podcast. Claro, valientes. Claro, y bueno, estos podcasts son de autores nórdicos. Uh-huh. ¿Qué significa que sean nórdicos, Janina? Bueno, nosotros, nuestra geopolítica aquí es considerar, digamos, los países escandinavos. Estamos hablando de Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, ¿no? Estamos, digamos, como limitando ahí. Eso, además de decir que son muchos los escritores, y los escritores buenos y buenísimos. El tema es que nosotros tenemos que elegir a los que están traducidos al español, sí, ¿no? Y por eso, bueno, hemos decidido empezar con obviamente, con el último Nobel de Literatura, nos faltaba más. Uh-huh. Y bueno, vamos a ir dando sorpresas en el camino, ¿no? Dedicarnos a los autores de tal vez más contemporáneos, sí, para luego en algún momento pasar a los clásicos. Claro. No, sí, eso está muy bien. O sea, claro, pensando en ustedes, en los oyentes. En los oyentes, ojalá que nos escuche alguien. Pensando en ustedes, queremos presentarles literatura actual, nórdica. Y bueno, y también a nosotros nos encanta, ¿no? Porque claro, nos abre también la oportunidad de empezar a conocer este mundo. Vivimos aquí tanto tiempo, hablamos el idioma, tú hablas el noruego, yo hablo noruego, leemos en neonoruego, en noruego. En sueco. Y en sueco también, claro. En danés. En danés también. Y
Y contar un poquito sobre esto es algo, yo lo encuentro muy interesante, muy lindo, muy buena onda. Compartir un poco lo que hemos aprendido por estos países y como nos gusta la literatura, también un poco de eso. Es la idea, y además que nosotros sostenemos, ¿no? Sostenemos que la literatura nos acerca al alma de los pueblos. Y yo creo que es la oportunidad de acercar a los que viven en estos países y a los que no. Sí. La intención también es llegar a distintas latitudes con estas, digamos, lecturas nuestras, que son lecturas de lectores, ¿no? No pretendemos hacer grandes análisis, sino que contagiar con esta lectura nuestra, ¿no? Entusiasmar un poquito, no somos, o sea, esto no es un podcast así que te de análisis literario. No, nada, es, digamos, bien abajo, o sea, mira, que hay un libro bueno, léetelo, a nosotros nos gustó y les contamos un poquito sobre eso. Me gustaría decir un poquito sobre Jon Fosse, ¿te parece? Me parece muy importante. Vale, mira, este señor nació en Haugesund, que es un pueblito en Noruega, como tú dijiste, ahí en el suroeste de este hermoso país, y debuta en 1983 con la novela Rojo Negro. Su primera obra de teatro se llama Y nunca nos separaremos. Se escribió y se publicó en 1994. Este autor escribe... Mira, es más conocido por el teatro, ¿eh? Sí, antes de la escritura en Europa es más conocido por el teatro. El autor ha escrito novelas, cuentos, poesía, libros infantiles, ensayos y mucho teatro. Sus obras han sido traducidas a más de 40 idiomas y ahora más. Ahora más. Yo creo que ahora ya está traducido a 60, 70 idiomas y hay que echarle porque hay un interés grandísimo. El otro día estaba viendo las noticias que hay un gran interés, digamos, de editoriales que quizás lo habían descubierto, pero que ahora quieren traducir más y otros que no lo conocían, pero que lo van a vender y lo van a traducir porque ganó el premio Nobel. Y es considerado, yo creo que es considerado uno de los más grandes dramaturgos contemporáneos en el mundo. El segundo Ibsen, dice. Es el segundo Ibsen. Yo he visto teatro de la calle. Es fascinante. Tiene obras de teatro en donde los diálogos son mínimos, ¿no? Es muy... Quizás experimenta mucho, es algo... Se lo recomiendo si tienen la oportunidad de ver e ir al teatro. Vamos al teatro. Y ver ahí Jon Fosse están montando esto, anda y véalo porque es algo bueno, alta cultura, diría yo. Sí, no, es extraordinario. Y bueno, y fue nombrado caballero en Francia. Mire. Sí, en la Orden Nacional del Mérito en Francia. Lo nombraron caballero. También sacrificado con el número 83 en la lista de los 10 mejores genios que viven en el mundo por el Daily Telegraph. Y ganó el Nobel. Lo que sabemos, ¿no? Que ganó. Que no es poco. Que no es poco. Claro. Y es un tipo re sencillo que sigue viviendo por allá entre los fiordos en el suroeste del país. Sí, no, le cuesta viendo las noticias el otro día a su redactora, le cuesta. O sea, el tipo no es muy sociable tampoco, ¿no? O sea, él quiere escribir. Claro, él es muy como mucha gente de por esos lados, ¿no? O de por estos lados. Sí, de por estos lados. Estos nórdicos, digamos, los amamos, pero... No son los más dicharacheros del mundo, ¿no? No son, pero bueno, al principio nos cuesta, pero después, digamos, aprendemos a quererlos muchísimo. Son gente muy linda. Claro. Bueno, tienen derecho. Compañero, hemos llegado al final de este episodio de Letras Nórdicas dedicado a la novela de Jon Fosse, El otro nombre, primera novela de su septología. Así que esperamos que, como para nosotros dos, con nuestras lecturas y conversaciones, este haya sido un episodio del agrado de nuestros auditores y los invitamos a continuar compartiendo con nosotros estas conversaciones sobre libros de autores escandinavos. Hasta la próxima, Manuel. Chao, Yanira. Chao. Letras Nórdicas. Programa dirigido por Manuel Spataris y Yanina López. Diseño sonoro, montaje de sonido y música original de Cristian Ruiz.
redes sociales y diseño publicitario de Boris Pataris, fotografía de Åsa Maria Mikkelsen y la voz en off de Lexi Conner. Escúchanos cada semana en Spotify, Podcaster o YouTube. ¡Hasta la próxima!